bueno encontrarme contigo, Ricardo Homs, periodista, escritor, presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación. No es cualquier cosa, ¿eh? Autor del libro México Dividido. Ricardo Homs, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Qué has descubierto en ti recientemente hablando del lenguaje? Porque creo que es un gran tema el que vamos a tocar. La creación del metalenguaje. Ahorita nos explicas, pero ¿qué te ha sorprendido recientemente en términos del lenguaje? Mira, lo que me ha sorprendido es que a final de cuentas estoy viendo que no podemos entender el contexto que hoy estamos viviendo, social y político inclusive, si no nos metemos en el tema de la idiosincrasia mexicana. Y creo que el tema del lenguaje es muy relevante y muy descriptivo de lo que pasa en nuestra vida cotidiana. Pero nuestra vida cotidiana ha sido impactada a partir de la globalización. Antes todo lo veíamos normal. Hoy ya no vemos normal las cosas que antes veíamos normales. Antes no veíamos normal el abuso de derechos humanos, hoy ya no lo vemos normal. Antes veíamos normal las mentiras que se dicen en la política y hoy ya no las vemos normales. Hoy tenemos un caso por ahí muy relevante en que está involucrada la UNAM, ¿no? O sea, ya no vemos normal lo que antes, como que ya es el momento de tratar de entender qué es lo que está sucediendo y qué traemos en el inconsciente colectivo para poner orden y para llevar a este país al ámbito en que debe estar. Este es un gran país. Claro. Creo que ya es la economía número 15 otra vez del mundo. Llegamos a ser la cuarta, ¿no? Llegamos a niveles muy importantes. Pero social... Bueno, cuarta turísticamente, no a sí, nivel turísticamente, claro, turísticamente. No como economía global. Me equivoqué, sí, exactamente. Creo que hemos sido 14. Hemos sido 14, hasta 14, sí. Pero este gran país socialmente está enredado con ciertos condicionamientos que nos hablan de que no está bien. O sea, y hemos visto como normales cosas que tienen que ver con la ética, con la moral y todo. Y el lenguaje está metido ahí, ¿no? Es el conducto. Esto del plagio. Así es. Es brutal lo que está pasando con el tema del plagio. El plagio es un robo. El plagio se tiene que pagar, pues, con cárcel. Es un delito. Es un acto de corrupción. Es una falta de ética. Es una falta bueno, se me paran los pelos de punta, Ricardo, de pensarlo. Pero toma en cuenta, Fernanda, que esto tiene que ver con algo que está en la idiosincrasia nuestra. El mexicano, y lo digo porque nunca le ha dado valor a la propiedad intelectual. Como que las ideas son de todos. Lo mismo le roban a un arquitecto un diseño. Exactamente. ¿Sí? Le roban un diseño, que a un consultor, a ti un título, a un consultor una estrategia, o sea, a una idea a un guionista. A mí me llamó mucho la atención. Yo mandé una novela que tengo, publicada por Planeta, a Mel Gibson, cuando estaba en Veracruz. Le mandé la novela en un sobre a través de un amigo periodista, un exalumno que se ofreció a ser me lo devolvieron sin abrirlo. Y me dijeron que porque no querían comprometerse, que abrirlo para ellos era un compromiso. Y eso te habla de un respeto a la propiedad intelectual. Claro. O sea, claro. Y en este país no hemos respetado nunca lo que no se toca es de todos. Lo intangible es de todos. Las ideas son de todos. No, y la corrupción entra en todos lados. Todo esto. Fíjate, yo denuncié a una película por robarme un título. Me fui a un juicio casi 4 años, demostrando que la tenía ganada por donde la vieras. Pues esa película con los abogados hicieron migas con el director de Indautor, hicieron un acto corrupto y perdimos el caso. Sí, porque el título es mío.
Pero hay Si algo. no, ¿para qué pagas derechos de autor? ¿Me explico? Si no te los van a respetar. Este es el país de la piratería en todos sentidos. Y más de los intangibles, de la piratería o sea, en la calle ves piratería de películas, de libros, todo eso no paga derechos a quien invirtió tiempo, esfuerzo y hasta dinero. Somos así, somos... ¿Te Es acuerdas parte que de- Peña Nieto decía, somos corruptos culturalmente y lo hicimos pedazos? Bueno, habrá tenido este señor razón. Pues es que tenía razón, pero también duele reconocerlo. Como cuando traes un problema psicológico, te cuesta reconocer que lo traes, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento de abrirnos y decir, ok, vamos a ver qué tenemos, porque hay que formar a las nuevas generaciones y las estamos dejando, la verdad, me preocupa. Ya cuando vi ese video de los niños con un retén jugando a ser sicarios, o el caso del No, y futbolista, era de los chapitos. Ese futbolista yo le escribí y arrobé a Mikel Arreola. Le dije, deben de correrlo. Ese hombre es la imagen que muchos niños ven claro, que y admiran. que él, no sé si se enteraron, del Cata, del futbolista que hizo Fiesta infantil. fiesta infantil, él juega en el Cruz Azul, una fiesta infantil de su hijo, donde todos se disfrazaron de chapitos con pistolas. Así es. No, una cosa Es rendir tributo terrorífica. a la narcocultura, a final de cuentas. Pero ese es el problema, Fernanda, de que traemos lo que antes nos parecía normal, hoy por fin, con el impacto de la globalización, con esta influencia de los valores de otras culturas, sobre todo la sajona, que es muy rígida, o sea, sí, moralmente, por lo menos, en, Por lo menos hay una aplicación hay de una la ley, aplicación ¿no? de la ley. Exacto. O sea, ya estamos No sé qué tan descubriendo. morales sean, pero Sí, se aplica la se ley, se aplica. aplica. Que- En y- Estados Unidos, y ¿no? yo creo que eso debemos aprovecharlo Claro. para reorientar moralmente nuestra idiosincrasia. Porque de ahí depende la justicia también. O sea, el que se pueda mentir, otra vez hablando del lenguaje, que se pueda mentir impunemente en un juicio y todos saben que es mentira lo que se dice y alguien termina en la cárcel pudiendo ni siquiera tener que ver con el caso, es Bueno, cosa de todos los De días. todos los días. Pero ese es el problema, es la mentira. El uso, ¿no? Los mexicanos mentimos por todo, hasta para decir por qué llegamos tarde a una cita. Mentimos para que nos vean como queremos que nos vean, exitosos. Mentimos en todos sentidos, pero que suceda en el ámbito de la justicia es Bueno, un platicábamos crimen, de la es un primera crimen. plana del Reforma. Cuando me la topo hoy en la mañana, dije, qué asco, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que este hombre esté usando la ley, esté usando nuevamente en un acto corrupto, no solo la esposa, en un acto corrupto de un plagio? Ahora, él tratando de amedrentar, levantándole falsos testimonios y demás a una mujer viuda por un tema de la herencia. Digo, ¿en qué país estamos viviendo, Es eso, Ricardo Homs? tenemos que, yo pienso que ese es el reto. No vamos a llegar a nada si seguimos, ¿cómo dirían?, maquillando el manejo moral en las actividades públicas. Tenemos que empezar por el lado público oficial, tenemos que redignificar la política, que nos digan las cosas como son, ¿sí?, no maquilladas. Y el lenguaje es fundamental. Creo que hemos creado un metalenguaje que tiene 500 años, ¿sí? El mexicano nunca dice lo que piensa en realidad. Tienes que identificarlo con esos mensajes no verbales, faciales, por ejemplo, el tono de la voz. Y tenemos una intuición para saber el sentido real. Y es curioso que las palabras no tienen nunca reflejan el sentido real de lo que queremos. Es el cómo lo decimos. Ahora, Ricardo, en un minuto que tenemos a corte, ¿qué es el metalenguaje?
¿Es eso Bueno, que se habla por abajo? exactamente, ¿Cómo? o sea, sí, exacto, es un lenguaje no formal que, que logramos los mexicanos armar a lo largo de siglos, ¿sí? Que nos permite codificar nuestras intenciones, lo que queremos, lo que realmente pretendemos, y que nuestro interlocutor lo sepa decodificar correctamente. Los mexicanos nos entendemos perfectamente, pero llega un extranjero que habla perfectamente el idioma. Ya no te digas cuando, pues, en mi caso, yo estuve casado con una extranjera que hablaba perfectamente el castellano y nunca pudo entender muchas cosas. Por- ¿Será porque de una sola palabra tenemos varios sinónimos? No es lingüístico. Yo ¿No? creo que es una herramienta, creamos una herramienta para comunicarnos. Este es un país que siempre ha vivido sobre la base de los problemas, sobre la base del abuso y del temor a decir las cosas como son, por temor a la pues a quien está abusando fortalezca el abuso, cosas de estas, ¿no? Déjame escuchar junto contigo anuncios QTF y volvemos con el ejemplo de tu esposa, ¿no? De qué era lo que no entendía, hablando perfectamente español. ¿Cómo se puede explicar eso? Ricardo Homs, periodista, escritor. Por cierto, como escritor, tu reciente libro, cuéntanos. Sí, se llama México Dividido y es un análisis de la idiosincrasia mexicana es, a partir de una visión que se deriva de lo que tratar de entender lo que está sucediendo en el México de hoy cotidianamente, a cada momento, que no nos reconocemos como éramos antes, hace 30 años. Y entonces fue que me puse a buscar en la idiosincrasia mexicana qué es lo que hay en el inconsciente colectivo que nos hace actuar como actuamos. Y este libro, México Dividido, que es el título, es un libro publicado por HarperCollins, por esta gran editorial, número 2 en el mundo, refleja eso. Todo lo que traemos inconscientemente y que nos motiva a actuar como actuamos, pero ahorita analizado a partir de una referencia que es este choque cultural, porque antes veíamos las cosas éticas, como las que hemos platicado ahorita, como naturales, eran normales, no nos asombraban. Hoy tenemos la referencia que nos da la globalización. Hoy tenemos la referencia, por ejemplo, de cómo el presidente de Hungría renunció porque también hace como 10 años, porque su tesis no estaba, no era 100% de él, sino creo que tenía un 30% de citas no justificadas. O sea, hay cosas que antes veíamos normales y hoy no. Y esta globalización nos está enfrentando, y sobre todo porque México es un país protagonista en el mundo. Somos uno de los 20 países más importantes, somos parte del G20, la economía número 15, y está asombrando al mundo por, por temas que no tienen que ver con la economía, ni con el comercio, ni con nada, sino lo que sucede cotidianamente en este país. Cotidianamente hablo socialmente, lo que habla en nuestra vida diaria, la violencia por lo que decimos, lo que mostramos, las incongruencias incluso en la política exterior que traemos por ahí. O sea, todo esto nos habla de que tenemos que reflexionar realmente cómo podemos retomar lo bueno porque la idiosincrasia mexicana tiene valores interesantes. ¿Cómo El cuáles? valor de la familia, por ejemplo, es un bastión social muy importante donde siempre fue el refugio de todos. O sea, todos cuando hemos sentido mal, recurrimos a la familia. En otras culturas la familia está desintegrada. También el valor de la amistad, por ejemplo. O sea, somos muy desconfiados, pero cuando con unos cuantos realmente
nos volvemos, nos identificamos, terminamos siendo leales hasta lo más posible. Vemos, la intuición, por ejemplo, es una herramienta que no hemos valorado y es parte de nuestra forma de ser de los mexicanos. El mundo occidental es racional. México, como lo dijo incluso André Breton, el creador del... esta corriente filosófica bueno, se me fue el nombre, perdón. Dijo, surrealismo, el creador del surrealismo. Dijo, México es un país surrealista, y lo dijo en 1937. Y es que somos un país. ¿Por qué? Porque somos un país que no hemos sabido aprovechar la intuición. Esa intuición que nos hace resolver problemas que otros no pueden. O sea, yo nunca he ido a un taller mecánico a llevar el coche en que, aunque sea con alambritos, pero me resuelven el problema. Y en otro país no te lo dicen, te dicen, no, vaya con el especialista, porque siguen el librito, ¿no? O sea, sí. No, y porque tienen miedo de las demandas. No, porque sí se aplica la ley, porque la improvisación no cabe dentro de la ley, ¿no? Pero si educáramos nuestra intuición, ¿sabes el potencial que sería? Potencia mundial. Seríamos una potencia mundial. No la 15ª, podríamos ser la 3ª. Ricardo, ¿qué era lo que esta mujer era estadounidense? ¿Tu esposa? ¿Tu exesposa? No, era brasileña. Brasileña. Y aún así y aprendió el español, hablaba español. Pero danos ejemplos de qué era lo que no entendía. Pues cuando iba de compras, por ejemplo, en el mercado, pues sentía que la estaban engañando. Sentía que no le decían las cosas exactamente, o sea... Que improvisaban los precios, que no había... Sí, o sea, seriedad. Hay mucho y por eso insisto, yo a partir de esa relación fui descubriendo mucho de nuestra idiosincrasia y revalorando muchas cosas también, y quiero decirlo, no es que sea yo un crítico, es que hay muchas cosas muy valiosas que hay que rescatar y muchas cosas que hay que cambiar. Ahora, ese México dividido que escribes, así se llama el libro, léanlo por favor, de Ricardo Homs. ¿Ese México dividido antes estaba unido o siempre hemos estado divididos? Mira, es parte de lo que hago. Hay una larga tradición en este país sobre los estudios de la idiosincrasia y la mexicanidad, que empezaron en 1934, cuando Samuel Ramos, que era director de la Facultad de Filosofía de la UNAM, escribió un libro excelente titulado El perfil del hombre y la cultura en México. Pero también Octavio Paz con El laberinto de la soledad, Santiago Ramírez escribió El mexicano y sus motivaciones, él era un gran psicoanalista y lo escribió en los años 70. Bonfil Batalla, un antropólogo México profundo. O sea, hay una larga tradición. Y yo lo que veo es que todo esto se refiere al choque cultural que se dio después de la Revolución Mexicana, cuando ese México indígena que siempre se refugió en el campo, llegó a las ciudades después de la Revolución, después de la barbarie que fue la Revolución, porque 1 millón de muertos en 10 años no es cualquier cosa, cuando a lo mejor eran 30 millones, ¿no? Ahorita no lo tengo en la mente, de mexicanos, ¿no? Entonces, sí, no eran cuando más de 30 millones. Creo que esa fue la primera vez que en las ciudades se encontraron estos dos mundos y vino la pregunta, ¿quiénes somos? Entonces, ¿ahí se empezó a dividir México? No que se empezó a dividir, se empezó a encontrar. Yo pienso que 400 años antes de la Revolución, el México indígena estaba en la provincia, en el campo, incluso en los pueblitos, que hoy son parte de la Ciudad de México, curiosamente, pero que en ese entonces no eran parte, y ahí estaban las tradiciones nuestras, ¿sí? Y nuestra idiosincrasia, ese sincretismo religioso que nos da esas grandes tradiciones. Estaba esta intuición profunda, esta espiritualidad tan rica, y cuando toda esta gente, empujada por la revolución, llega a las ciudades, en todas las ciudades,
de este país se encuentra con una visión hispanista y empieza la pregunta. Lo vimos en la película Roma de González y... No, perdón, perdón. ay, de González, Sí, no. no. Alfonso Hablábamos Cuarón. de Cuarón. De Cuarón. Estábamos hablando de González hace rato con Sí, Bardo, ¿no? con Bardo, lo complicada de la película, lo complicada de ver, pero a mí me gustó, yo le encontré, digo, la tienes que ver varias veces, ¿no? Claro, pero se encuentran estos dos mundos. Entonces esto quiere decir que 400 años fueron dos mundos separados Claro. que no se veían, ¿sí? Y por fin se encuentran. Y sí creo que después de este encuentro, ya después de los 60, 70, la industrialización, la gente que venía del campo enriqueció la visión de los de la ciudad, porque, por ejemplo, llegaban a trabajar ¿en qué? En el servicio doméstico, llegaban a trabajar de jardineros, de choferes, en las fábricas se integraban los que venían del campo, y esto sí tuvimos una fase en que logramos tener un México integrado que vivió en paz y creció. Gracias a eso creció este país. Porque ¿El México de Octavio Paz? Después del laberinto de la soledad y todo esto, en los años 70, 80, 90. La región más transparente, sí, tú las sí, traes. vivimos en lo cotidiano, vivimos, mira, había injusticia, sí es cierto. No, ahora tenemos que ver cómo restituir y cómo dar oportunidades. Pero a ver, existía autoridad, por ejemplo, que hoy se perdió el respeto a la autoridad. Sí, existía pues una visión integrada de una identidad de la mexicanidad y la estamos perdiendo hoy. Nos estamos volviendo a enfrentar, confrontar y dividir. Hoy hay divisiones de todo tipo, de lo que sea. Hay que leerte. México Dividido. Está a la venta en Amazon, en Sanborns, en todos lados. En todas las librerías está. Sí hay que leerlo. En versión impresa y en versión electrónica. Porque sí nos hemos apropiado de un metalenguaje. Lo hemos construido. Porque mira, ¿sabes dónde lo vemos? En el doble sentido. Todos los días. Una cosa es lo que dice y todavía nos damos el lujo de decir, si tú entendiste eso, yo no lo dije. Y cuando todos sabemos que sí se dice, el doble lenguaje, los memes, el humor, nuestros comediantes que son excelentes. Vamos a anuncios QTF, Ricardo Homs. Es una delicia estar contigo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias y pronto nuevamente contigo.